Instituciones y Desarrollo, del cual yo hago parte como investigador, que es de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. La sesión anterior, nosotros, denme un minuto, trato de mover aquí los paneles. Muy bien. La sesión anterior nosotros empezamos eh, abordando el concepto de justicia fiscal, digamos entendido en toda su completitud, el fisco, tanto los ingresos públicos como el gasto público. Y básicamente quisiera retomar algunos elementos de la sesión anterior para luego pasar ya específicamente a la financiación del derecho humano a la educación, que es la segunda parte de este ciclo de dos conferencias. Entonces, simplemente retomar que nosotros señalamos, digamos que el Estado como conjunto de instituciones tiene una relación tanto con las familias como, con las empresas de recaudo de impuestos e igualmente digamos, con esos impuestos prestación de una serie de bienes y servicios a las mismas familias y a las mismas empresas, digamos, en una sociedad. Esto es, digamos, como digamos, el esquema básico cuando se empieza a estudiar en economía lo que tiene que ver con lo fiscal. Mm, Además de eso, es importante señalar que ese Estado no solamente recauda recursos económicos y los devuelve en términos de bienes y servicios, sino que además es una institucionalidad a la cual la sociedad civil en su conjunto le asigna tres monopolios que son fundamentales en la organización social. El monopolio de la fuerza física, el monopolio. Uy, ¿qué pasó? Te quedaste congelado. La pantalla. Ilis, no te escuchamos ni te vemos. Hola, ¿me oye? Ya. Ahora sí. Ya sí. Te quedaste congelado un ratico. Okay, ahí me escuchan bien. Acá, Sí. apagué la pantalla para que Perfecto, se Sí, escuche. está bien. Sí. Ok, perfecto. Entonces estaba señalando que esta institucionalidad estatal detenta tres monopolios que son fundamentales en la estructuración del orden social. En primer lugar, el monopolio de la fuerza física. En segundo lugar, el monopolio de la tributación. Y en tercer lugar, el monopolio de la moneda. Ninguna otra institución puede hacer uso legítimo de la fuerza física si no es el Estado en una sociedad, digamos, contemporánea. Asimismo, ninguna otra institución puede hacer, digamos, imponer tributos sobre la sociedad si no es el Estado. Y además, ninguna otra institucionalidad puede poner una moneda de circulación forzosa que tenga que ser aceptada por obligación y por ley de manera compulsoria por todos los actores de esa sociedad y de sus relaciones económicas. Esos tres monopolios, como ustedes verán, son una carga de poder muy importante. Ese monopolio de la moneda, pues, eso no, digamos, no alcanzamos a explicar muy en detalle, pero tiene unas incidencias tremendas por lo que le permite al Estado establecer unos precios macroeconómicos que terminan afectando absolutamente todas las relaciones económicas de la sociedad. La tasa de interés, la inflación objetivo, no la que realmente se obtiene, ese es el resultado de las múltiples interacciones económicas, pero sí la que va a ser la meta a seguir por parte de estas instituciones estatales encargadas de la política monetaria y asimismo la regulación de la tasa de cambio, que es algo muy importante y es cuál es el vínculo, cuál es la, digamos, la equiparación que tiene la moneda nacional de curso forzoso con las principales divisas internacionales. Todo esto es necesariamente un poder enorme que se le entrega a una institución que se erige por encima de toda la sociedad. Y la pregunta es, ¿cuál es la justificación en las sociedades actuales de que exista semejante poder por encima de la sociedad, por encima de los individuos, de las familias, de las distintas organizaciones, sean privadas, con o sin ánimo de lucro, y de toda la organización social en su conjunto? Porque el Estado tiene
esa facultad de imponerse con tanto poder por encima de toda la sociedad. Entonces, la única justificación en términos democráticos en una sociedad, en el contexto de una sociedad democrática, lo de pronto lo que llamarían algunos liberales una sociedad bien ordenada, pero con fundamentos democráticos, pues no es otra cosa que el conjunto de derechos humanos. Es decir, el Estado tiene justificación, porque pueden existir estados, pero sin justificación, estados autoritarios. Los estados en las sociedades contemporáneas tienen justificación democrática sobre la base de que respetan, protegen y garantizan el conjunto completo e integral de derechos humanos que ha sido reconocido por las sociedades en su conjunto y particularmente por una amplia red de tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son la finalidad del Estado. Primero, respetar, segundo, proteger y tercero, realizar o garantizar esos derechos humanos a través del conjunto de bienes y servicios que presta el Estado. Es por eso que tiene sentido que el Estado tenga, por un lado, el monopolio de la fuerza física, por otro lado, el monopolio de la moneda, pero además pueda ejercer la imposición de tributos sobre los actores de esa sociedad, sobre los actores económicos en sus relaciones de mercado e incluso algunas por fuera de mercado, pero que implican, digamos, el reconocimiento por parte del Estado de que son tributarios del fisco, es decir, tienen la obligación de declarar sus ingresos y sus transacciones económicas y de acuerdo a un conjunto de reglas previamente establecido, pagar impuestos. Es a eso a lo que llamamos fisco. Llamamos fisco al conjunto de normas tributarias, o sea, de pago de impuestos, y al conjunto de mecanismos económicos a través de los cuales esos impuestos se traducen en bienes y servicios sobre la base de los estándares contenidos en la normativa internacional y nacional de derechos humanos y además con la finalidad exclusiva de respetar, proteger y garantizar esos derechos humanos. Es en ese sentido que podemos hablar de justicia fiscal. Entonces, la justicia fiscal refiere, en primer lugar, a un principio de equidad en el sistema tributario, pero no solamente. Ahí no, digamos, acaba la comprensión del hecho de si un sistema fiscal es justo o injusto, sino que también implica que esos impuestos, además, digamos, de resultar equitativos, tienen que ser progresivos en el sentido de que tienen que implicar tasas más altas y esfuerzos más altos para quienes tienen mayores ingresos. Se debe evitar que quienes puedan hacerlo porque tienen la capacidad, digámoslo así, la capacidad porque logra conocer y comprender con detalle las normas fiscales y contratar equipos dedicados a evadir o a eludir esas normas fiscales. También en el concepto de justicia fiscal se incluye que en una sociedad se evite, se persiga y digamos, se neutralice de manera progresiva todo ese conjunto de comportamientos de evasión y de elusión fiscal. Pero además implica un uso efectivo y transparente de los ingresos tributarios e incluso de otro tipo de ingresos que lo señalamos la sesión anterior. Una parte son tributarios, otra parte son no tributarios y algunos son de capital porque digamos, con un Estado va construyendo activos económicos, empresas y otro tipo de activos y con esos activos puede generar ingresos. Esos ingresos, aunque no son impuestos que se recogen, son ingresos públicos y se tiene que dar en todo su conjunto, tanto de los ingresos tributarios como los no tributarios, un uso efectivo que implica la eficacia, o sea, que los recursos se utilicen para cumplir metas en orden a esos bienes y servicios que están dirigidos a garantizar derechos los derechos de la población, digamos, los derechos humanos establecidos en la normativa
interna y también la normativa internacional, y también digamos, un uso eficiente, no despilfarrador de esos recursos. Esas dos cuestiones están relacionadas con la efectividad en términos de que los recursos se gasten para generar impactos tangibles en la mejora de las condiciones de realización de ese conjunto de derechos humanos en la población, pero que además sea transparente. Es decir, que todas las personas en la sociedad puedan tener acceso a la información y a la comprensión de cómo se están usando esos recursos y de qué manera se están recaudando. Además de eso, como ya lo mencionamos, parte de la justicia fiscal es que efectivamente los recursos se utilicen para garantizar los derechos humanos y no para violar los derechos humanos. Y esto es algo que es muy importante, aunque suene de perogrullo, porque muchas veces el Estado, cuando deja de tener suficiente control y la sociedad, digamos, no logra establecer mecanismos que aseguren que el Estado se subordina a estas normas que lo justifican, muchas veces los recursos que se recaudan en la sociedad terminan siendo utilizados de manera, digamos, perversa para violar los mismos derechos de esa sociedad. Digamos, hay diversas maneras, por ejemplo, solo para mencionar ejemplos, cuando los recursos públicos se utilizan para comprar votos o para financiar lealtades de ciertos grupos políticos para perpetuarse en el poder. Ese es un caso concreto de recaudar los recursos, es para violar los derechos, en este caso derechos civiles políticos, y por esa vía los demás derechos del conjunto más amplio e integral de derechos humanos. Y entonces, justicia fiscal implica también que se direccionen de manera justificada esos recursos a una serie de bienes y servicios, pero que garanticen los derechos fundamentales. Y que además esto pueda ser registrado en términos de una reducción progresiva de las desigualdades sociales y finalmente que se fortalezcan y cada vez tomen más protagonismo los ciudadanos en términos de la exigencia de la rendición de cuentas, la decisión, digamos, en términos de participación sobre a qué rubro se van a asignar los recursos y de qué manera, todo lo que tiene que ver con los presupuestos participativos. Entonces, todos estos elementos vienen a ser parte de un concepto amplio de justicia fiscal. Vimos en la sesión anterior, muy rápidamente, cómo esto se concreta en el caso colombiano en términos de cuáles son los principales ingresos, los ingresos corrientes de la nación, los ingresos de capital, cuáles son un poco las proporciones, cómo se distribuyen en los distintos sectores. Eso, digamos, conforme al presupuesto general de la nación, vimos cuáles eran los mecanismos de decisión y de aprobación de ese presupuesto general de la nación. También vimos que existen usualmente desequilibrios entre esos ingresos y esos gastos, lo que da lugar a una dinámica del déficit fiscal, pero que también eso implica un endeudamiento y que ese endeudamiento tiene que ser retribuido a través del servicio de la deuda. Vimos también que no solamente está el nivel nacional de gobierno y las instituciones nacionales, sino que también tenemos los niveles subnacionales, particularmente los departamentos y los municipios. Ellos en sí mismos tienen un fisco, tienen unos ingresos corrientes, tienen unos ingresos de capital. También vimos que existen desde el nivel nacional hacia los departamentos y municipios una serie de transferencias. Una parte de esas transferencias son las transferencias territoriales del Sistema General de Participaciones, y vimos cómo esas instituciones subnacionales, esos niveles subnacionales del gobierno, también dirigen recursos a cada uno de los sectores a través de sus planes de desarrollo, de sus presupuestos departamentales y municipales y de la institucionalidad que tenemos, bueno, en cada nivel subnacional, sean, hablemos de municipios, de distritos o de departamentos. Señalamos, para entender un poco las proporciones, que en Colombia existe un Producto Interno Bruto, es decir, un conjunto de bienes y servicios, un minuto, un conjunto de bienes y servicios
que se producen durante un periodo de tiempo que para el año anterior fue 1.730 billones de pesos. Y estamos hablando de que el presupuesto general de la nación es de cerca de 500 billones de pesos, lo que corresponde a al más o menos, digamos, aproximadamente un 29% del PIB, casi un 30%. Y que eso es el presupuesto general de la nación. Pero si tuviéramos en cuenta los presupuestos departamentales y municipales, pues tendríamos una mayor proporción del fisco sobre la riqueza nacional. Vimos también cómo podíamos, y esto lo estoy presentando de manera muy resumida porque en la sesión anterior fuimos al detalle en cada una de las asignaciones, bueno, la estructura de los ingresos, pero también la estructura de las asignaciones en el presupuesto general de la nación, pero vimos como una aproximación rápida y global a la justicia fiscal el indicador del coeficiente de Gini antes y después de impuestos. Señalamos que el coeficiente de Gini es una medida muy interesante porque es un índice que se mueve entre 0 y 1, donde 0 sería una distribución absolutamente equitativa y 1 la distribución totalmente inequitativa, donde un solo actor de la sociedad, un solo individuo, tendría el 100%, digamos, de la riqueza. Y señalamos que la diferencia entre medir el coeficiente de Gini en una sociedad antes y después de impuestos muestra cuál es el papel redistribuidor que está protagonizando el Estado. Y nos dimos cuenta que en el contexto de los que han sido incluidos en las mediciones que hace la OCDE, Colombia ocupa claramente el último lugar en términos de redistribución, porque básicamente el coeficiente de Gini ni siquiera se modifica después de impuestos. Vimos que, o se modifica muy levemente, vimos que para el año 2016 es casi igual, digamos, el nivel del coeficiente de Gini antes y después de impuestos, pero además que es el más alto de todos estos países incluidos en el informe de la OCDE. Colombia tiene un coeficiente de Gini más o menos 0.56 para el 2016 y no se movía después de el recaudo impositivo y el gasto público, sino que se mantenía, digamos, esa desigualdad, o sea que el Estado no estaba jugando digamos, ningún papel significativo en la redistribución. Mientras que ya para el año 2021, efectivamente vemos una diferencia, pero muy poco sensible. Es la diferencia menos importante en todos los países del informe de la OCDE. Y además de eso, Colombia sigue ostentando, digamos, la calidad del país más desigual medido por el coeficiente de Gini en cuanto a los ingresos. Finalmente señalamos que visto por el fisco, por el lado de los ingresos, porque vuelvo y repito que hablar de justicia fiscal implica considerar no solamente los tributos y los ingresos públicos, sino también el gasto público, es decir, a qué se dedican esos recursos. Pero visto por la parte de los ingresos y específicamente por el sistema tributario, Colombia tiene digamos, tiene un esquema de tributación que está caracterizado por varios problemas estructurales. El primero de ellos es que el recaudo tributario es bastante bajo con relación a digamos, a los países de la región, a los otros países de la región. La tributación es regresiva y el concepto de regresividad refiere precisamente a que se termina cargando proporcionalmente más a las personas que menos ingresos tienen y quienes más ingresos tienen tributan proporcionalmente menos impuestos, aunque en términos absolutos paguen más impuestos, en términos relativos y en términos proporcionales a su riqueza, es decir, como porción de su riqueza, pagan un menor porcentaje, una menor cantidad de impuestos, mientras que las personas de menores ingresos tienen que tributar una mayor proporción de su ingreso al fisco, a los ingresos públicos. Y además, que es un sistema que tiene, digamos, una difusión muy compleja y a veces laberíntica de mecanismos para aplicar exenciones, deducciones y tratamientos especiales
a distintos sectores de la población, lo que ha perforado de manera importante el sistema tributario y conduce a que muchos sectores tengan beneficios injustificados, porque digamos que efectivamente es una herramienta poder dar beneficios tributarios a sectores que así lo ameriten, porque jalonan el empleo, porque jalonan la actividad económica, la inversión, pero tienen que estar justificados. Y lo que nosotros hemos encontrado es que son justamente los sectores que menos virtud tienen en términos de generación de riqueza o de generación de empleo, aquellos quienes ostentan mayores beneficios tributarios. Todo esto, estos tres elementos fueron reconocidos en la última reforma tributaria de diciembre de 2022 y se desarrollaron una serie de medidas para corregirlos, pero de todas maneras fueron medidas parciales porque muchas de ellas en el trámite de la reforma fueron objetados por muchos congresistas y no pudieron ver la luz en la aprobación de la reforma tributaria. Pero solo para mencionar, Colombia tiene un nivel de recaudo como proporción del Producto Interno Bruto menor que el promedio en América Latina, pero ojo que en este promedio estamos incluyendo a países como Brasil, México y Argentina, que son países federales. Estos países efectivamente recaudan menos que Colombia y en el contexto de toda América Latina jalonan el promedio hacia abajo, pero básicamente porque aquí estamos midiendo solamente el recaudo de los gobiernos centrales. Buena parte del recaudo que se hace en Argentina, México y Brasil se hace en los gobiernos subnacionales, es decir, en los gobiernos estaduales o provinciales, según se llamen. Y entonces no son comparables ordenamientos del tipo federal con ordenamientos tributarios centralizados, como es el caso de los demás países, entre ellos Colombia. O sea, que si uno quitara estos países, Argentina, México y Brasil, el promedio de América Latina sería todavía más alto y Colombia estaría todavía más rezagado con relación al promedio. Con la reforma tributaria el año 2022 se espera que para este año, y eso está por verse en 2024, empecemos a tener una mayor participación de los ingresos tributarios sobre el Producto Interno Bruto. Es decir, que pasemos de este 17.2, se espera que se pueda pasar hacia el 19% del Producto Interno Bruto. Todavía no existen cifras a ese respecto. Parece que este año hay una cierta desaceleración del recaudo con relación al PIB, pero habrá que esperar la vigencia para comprender en su totalidad el fenómeno. Por otro lado, aquí en esta gráfica que ustedes pueden ver están todos, digamos, o los principales impuestos que hacen parte del Estatuto Tributario del Recaudo Nacional y la mayoría de ellos corresponden a impuestos indirectos. ¿Qué significan indirectos? Es decir, no gravan el ingreso, sino que gravan el gasto de los actores económicos. Y esto usualmente implica regresividad, porque según, digamos, la capacidad económica que tenga un actor, digamos, la distribución de sus recursos entre gasto y ahorro es muy diferente. Si tenemos personas que tienen digamos, que ganan pocos recursos, ganan menos de 2 salarios mínimos y grabamos con tasas que son equivalentes. El consumo, las personas que ganan más, que ganan 5, 7, 8, 10 salarios mínimos, resultan pagando en la misma transacción económica muchos menos impuestos que aquellas personas que tienen menores ingresos. Por eso es que los impuestos que se ponen sobre el consumo o sobre el gasto de las personas suelen ser muy poco sensibles al nivel de ingreso de los actores económicos que participan en esas transacciones y terminan siendo muy regresivos. Es decir, graban de manera más fuerte en términos de proporción a quienes tienen menores ingresos. ¿Cuáles son los impuestos en donde se puede modular mejor esa situación y podemos asegurar condiciones de mayor progresividad? Los impuestos que graban los ingresos, es decir, no graban el gasto, sino que graban los ingresos de las personas y ahí se pueden
modificar las tarifas poniendo menores tarifas, menores tasas de tributación a quienes tienen menores ingresos. Entonces, en Colombia tenemos un sistema que en casi todas las reformas tributarias, a excepción de la última que se hizo, la de 2022, el eje fundamental consistía en elevar sobre todo el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo y ese impuesto es profundamente regresivo. Pero existe una profusión de impuestos adicionales que son indirectos, como el impoconsumo, que no es el mismo IVA, el impoconsumo, el impuesto al carbono, el impuesto al consumo de bienes inmuebles intermedios, el impuesto a la gasolina, el impuesto de timbre, el IVA externo, bueno, el impuesto unificado, eh, y bueno, y tenemos una mínima parte de impuestos sobre los ingresos o el patrimonio, como el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza y el impuesto de renta. Entonces son una mínima parte y cada vez hay más normas y esa ha sido la regularidad desde las últimas reformas tributarias y es cargar cada vez más sobre el consumo. También porque es mucho más fácil el recaudo y porque es mucho más dinámico. Digamos, la economía crece, genera mucho más rápidamente efectos sobre el consumo que directamente sobre digamos, sobre el ingreso y eso permite que incluso haya un cierto dinamismo del recaudo que sea atractivo para los fiscos, digamos, para quienes están estableciendo las normas impositivas y necesitan que ese recaudo sea más dinámico para poder generar gasto público. Pero eso lastimosamente termina siendo regresivo. Y además de eso, tenemos lo que señalábamos que son los beneficios tributarios. Miren ustedes cómo aquí hay dos gráficos que nos permiten aproximarnos a esas, digamos, a los impactos que generan esos beneficios. Tenemos aquí la evolución del gasto tributario del sector financiero y por otro lado el sector minero. La diferencia entre las dos líneas es, digamos, lo que se deja de pagar gracias a múltiples mecanismos de beneficio tributario que conducen a que no sea la tasa oficial de renta sobre los ingresos que se generan en esos sectores, sino que sea una tasa menor la que se termina pagando. Esto es fácil de capturar porque evidentemente las declaraciones se establecen cuáles fueron los ingresos y qué es lo que finalmente se termina pagando en impuestos. Entonces, miren ustedes que la tasa efectiva de tributación, por ejemplo, en el sector financiero ronda el 12.5% en promedio y a veces es mucho menor, cuando la tasa de tributación que tiene el código tributario es superior al 30%, suele estar en 32, 33%. Esta diferencia, la diferencia que encontramos entre esas dos líneas, es justamente el resultado de todo tipo de comportamiento de beneficio o de digamos, la posibilidad de deducir parte de esos ingresos y no tener que tributar sobre esos recursos. En el caso del sector minero tenemos algo también muy parecido, de pronto con una magnitud menor, pero que justamente hasta antes del año 2020, eh, bueno, antes de la pandemia o en el contexto previo a la pandemia, se había agudizado mucho más porque teníamos una diferencia de casi 20 puntos entre lo que dice el código que deben tributar de sus ingresos las empresas del sector minero, una tasa, digamos, eh, equivalente a la de cualquier sector, 32%, y una tasa efectiva de tributación de solamente el 11.7%. Entonces, ese problema, unido a la regresividad y unido al bajo nivel de tributación, hacen que el sistema tributario colombiano, pues precisamente no sea muy proclive a la redistribución, no sea muy robusto y que por el lado de los ingresos públicos tengamos siempre un profundo problema de fragilidad para poder financiar los distintos sectores de gasto público que tendrían que ir dirigidos a garantizar políticas públicas tendientes a la universalidad y a la gratuidad de los derechos. Digamos, no todos los derechos
digamos, se garantizan en esas condiciones, pero debido a estas fragilidades que tiene el ingreso público, las condiciones de posibilidad para poder garantizar accesos en temas como salud, en temas como agua potable, como saneamiento básico y como educación, que es lo que vamos a pasar a ver, resultan, digamos, teniendo grandes insuficiencias y siempre reportándose unas brechas muy importantes y estructurales en cada uno de esos sectores ligados a derechos humanos fundamentales. Quería preguntar si hasta aquí hay alguna pregunta, porque entonces ya voy a arrancar con el tema del financiamiento del derecho a la educación, que viene a ser la segunda parte de, digamos, todo este ejercicio de relacionar justicia fiscal y la financiación de la educación como un derecho. Sí, por ahí hay una pregunta y es sobre la última reforma. Dice, ¿significa que a partir de la última reforma se ha incrementado la recaudación y se han aumentado los impuestos? Eso para el caso de Colombia. Claro, entonces la respuesta es la siguiente. Las reformas tributarias normalmente tienen por objetivo aumentar el recaudo. Lo que es importante es saber cómo, porque si aumenta el recaudo por la vía de los impuestos indirectos, como le he mencionado, es decir, aquellos que graban fundamentalmente el consumo o el gasto, pues entonces van a terminar cargándole ese aumento de impuestos a las clases menos favorecidas, a las que tienen menos ingresos. Mientras que si hay reformas tributarias que se centran en recaudar sobre los ingresos y en tratar de eliminar una serie de beneficios, exenciones y deducciones que tienen de manera injustificada ciertos sectores económicos, se puede avanzar hacia la equidad, digamos, hacia una mayor equidad. La reforma tributaria que se hizo en 2022 es muy singular y es una excepción con relación a las anteriores porque básicamente no tocó el IVA. Es decir, no fue ni modificó la tasa de impuesto al valor agregado, que es el principal impuesto sobre el consumo de las personas y de los sectores económicos. Entonces, no tocó ni la tasa ni tampoco los bienes que están exentos, los bienes de consumo. Entonces, generó todo el recaudo o estableció, digamos, las expectativas de mayor recaudo sobre una serie de medidas dirigidas a gravar de manera más importante a sectores económicos que tradicionalmente venían siendo muy beneficiados y protegidos, particularmente el sector minero energético. Entonces, todavía los efectos de esa reforma tributaria se van a ver en este año, pero las previsiones señalaban que efectivamente el recaudo iba a aumentar, pero no sobre la base de la generalidad del consumo, sino sobre la base de un mayor esfuerzo de ciertos sectores económicos, particularmente el sector financiero y particularmente el sector minero y de hidrocarburos. Entonces, eso está por verse, digamos, qué tanto impactó el recaudo, pero el norte de la reforma era ese. Entonces, respondiendo, sí tiene por objeto aumentar cerca de 20 billones de pesos el recaudo. Trataba de buscar llegar en las cifras que mostré al 18.5% del PIB de recaudo, partiendo de, digamos, de un nivel de 1.5% del PIB menor a eso cerca del 17% del Producto Interno Bruto que se tenía antes, se quiere pasar al 18.5% de recaudo tributario, pero sobre la base de atacar esas exenciones, esas deducciones y ajustar un poco el cinturón en sectores económicos que venían beneficiados con distintos mecanismos de deducción y extensión. No sé si eso responde la pregunta. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Yo no estoy viendo aquí en este momento los comentarios. No, en el chat no hay más, pero no sé si alguien quiere levantar la mano o quiere preguntar algo. Profe Illich, buenas noches. Profe Illich, lo que yo le acabo de entender, entonces esa brecha de desigualdad seguirá siendo cada vez más amplia, según lo que yo le acabo de entender. Porque decir, se habla de que está la ley de participación que necesita ser modificada, necesita ser ajustada buscando esa igualdad.
Y mientras eso no se haga con lo que su merced acabó de explicar, esa brecha va a seguir persistiendo. Entonces, si lo llevo a la realidad en el territorio, cada vez se seguirá viendo más la dificultad para ese acceso a la educación. Un ejemplo a lo privado, es lo que yo le acabo de entender. Gracias, Todavía profe. no, gracias por la pregunta. Yo creo que lo que pasa es que toca ver el fenómeno por partes. Entonces, estamos hablando de la parte del ingreso público del Estado como un todo. Entonces, en principio lo que hay que decir es que hubo una excepción y fue la última reforma fiscal, la última reforma tributaria. Esa reforma tributaria avanza en la vía de corregir, pero todavía es marginal la corrección de las desigualdades, porque como les mostré yo a ustedes, aquí, o sea, nosotros estamos estructuralmente en una situación de profundización de la desigualdad con el recaudo tributario y finalmente con las transferencias que hace el gobierno. Entonces, estos problemas se solucionaron, digamos, no, se mejoraron parcialmente a partir de esa reforma, pero sí hay que decir que es una reforma que va en la vía contraria a todas las anteriores y avanza hacia una mayor equidad tributaria. Eso es importante señalarlo porque, digamos, cambia la tendencia. Lo que todavía no sabemos, y eso lo dijo el mismo ministro Campo en su momento, cuando estaba todavía en el actual gobierno, dijo, lo que habría que hacer es un programa de justicia tributaria que implicara varias reformas tributarias. Ellos hicieron y se logró aprobar un primer paso en ese programa de tributación, de justicia tributaria, pero todavía se necesitarían, digamos, como para hacer una corrección más estructural de los desequilibrios del pasado, se necesitarían nuevas reformas tributarias. Pero vuelvo y repito, no en términos de seguir recaudando más impuestos, no importa de qué manera, sino de recaudar más impuestos poniendo las tributaciones sobre los sectores económicos que históricamente han sido beneficiados y donde no existe una justificación clara, ni técnica ni ética, de seguir manteniendo beneficios tributarios, como por ejemplo el sector minero, el sector exportador de petróleo y de hidrocarburos, o el sector financiero, que efectivamente hacen parte de la economía, pero de todas maneras resultan poco generadores de empleo y en buena medida están haciendo uso de bienes públicos o del patrimonio público para generar esa riqueza. Entonces, estos sectores no tienen por qué tener tantos beneficios y es necesario seguir corrigiendo esas desigualdades y esas inequidades profundas. Ya específicamente sobre el gasto en educación, vamos a empezar a verlo. Entonces, quisiera aprovechar justamente esa pregunta para empezar a hablar acerca de la justicia fiscal, específicamente sobre el gasto público en educación. Entonces, muy bien, lo primero que tenemos que señalar es que la educación es un derecho humano fundamental. Como lo mencioné, hablamos de justicia fiscal y hablamos de Estado en una sociedad democrática porque ese Estado recauda impuestos, pero para financiar políticas públicas tendientes a garantizar derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, es decir, el conjunto de derechos humanos fundamentales. Y la educación es un derecho humano fundamental. Está consagrada, ese derecho humano fundamental está consagrado en múltiples tratados internacionales, pero muy particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas, y en el Protocolo de San Salvador, en lo que tiene que ver para el área interamericana de derechos humanos. El Estado es el garante fundamental de ese derecho y todos los ciudadanos son titulares del derecho humano a la educación. Es reconocido que el derecho humano a la educación implica una triada para su realización y es básicamente que la educación tiene que ser universal, tiene que ser gratuita y tiene que ser obligatoria. Si no existe la universalidad, la gratuidad y la obligatoriedad en un sistema educativo, no se puede hablar de que esté tendiendo a garantizar el derecho humano. Entonces, un sistema educativo conforme a los estándares del derecho humano a la educación implica
que tenga una vocación de universalidad, o sea, de cubrir a todas las personas en determinadas edades. Además que se tenga la vocación de ser gratuito, y gratuito significa que se financia por la vía del recaudo de impuestos y no a través del cobro de aranceles, es decir, de matrículas o pensiones. Si se cobran matrículas o pensiones, ese es un sistema que no está dirigido a garantizar los estándares mínimos del derecho a la educación, y y, y tiene que ser obligatoria. ¿Por qué tiene que ser obligatoria esa educación? ¿En qué sentido obligatoria? Obligatoria en el sentido de que ningún actor o tercero puede limitar u obstaculizar el acceso a los servicios educativos públicos en esas condiciones de universalidad y gratuidad. Entonces, es obligatoria en el sentido de que el Estado tiene que garantizar siempre los cupos y las condiciones necesarias para que toda la población pueda acceder, y ningún actor tercero en ningún lugar pueda llegar a obstaculizar, digamos, el acceso. Por ejemplo, las familias, obligatorio en ciertos rangos etarios significa que los padres de familia no pueden negarse a permitirle a los niños, niñas y jóvenes a que participen del proceso educativo. En ese sentido se habla de obligatoriedad. Muy bien. Ahora, para poder garantizar esas condiciones, existen unos estándares que están reconocidos en esa normativa internacional de derechos humanos que refieren a las 4A. Básicamente, la educación tiene que ser disponible, tiene que ser accesible, tiene que ser aceptable y tiene que ser adaptable. La disponibilidad refiere fundamentalmente a que las escuelas estén en todos los lugares del territorio nacional y donde las poblaciones habitan. Accesible significa que no basta con que tengamos una escuela con maestros y con la dotación necesaria, sino que también existen barreras de acceso. Por ejemplo, las barreras geográficas de acceso. Entonces tienen que existir condiciones para que pueda acceder la gente. No puede quedar a 3 horas, digamos, de donde habita la gente. Si existen dificultades de acceso, tienen que construirse vías adecuadas, y además tienen que sufragarse los costos que implican estos traslados, sea parcial o sea totalmente. Pero además existen barreras económicas, porque muchas veces los niños, niñas y jóvenes tienen que trabajar para llevar el sustento mínimo a la casa. Entonces tienen que establecerse condiciones que permitan sustituir esos ingresos del trabajo infantil o juvenil, para que las familias obtengan transferencias del presupuesto público y de esta manera estén ligadas al acceso y a la asistencia efectiva de los niños, niñas y jóvenes y otros actores que deban estar en la educación. Igualmente, no solamente la educación preescolar básica y media, sino también la educación superior en lo que tiene que ver con las becas y los subsidios de sostenimiento y el bienestar estudiantil. Debe ser aceptable la educación. ¿Qué significa que sea aceptable? Es que quienes son sujetos de derecho tienen que encontrar valiosa la educación en términos de los contenidos, en términos de las prácticas, en términos de las condiciones que se le están garantizando al momento de impartir ese servicio público educativo. Es decir, la educación tiene que ser aceptable para quienes son titulares de derecho, que son fundamentalmente los ciudadanos, las ciudadanas y los grupos poblacionales que, con sus particularidades, deben poder participar de ese servicio educativo público. Y adaptable significa que no debe ser la misma para todos. Es decir, adaptable significa que la educación debe permitir enriquecerse de los contextos específicos, y además tiene que dialogar con las expectativas, los valores, las tradiciones, los usos y costumbres de cada una de las poblaciones en los territorios donde tiene que hacerse presente el servicio educativo público. A eso refieren las 4As como estándar del derecho humano a la educación. Además de eso, hay dos condiciones adicionales, y es que el ejercicio de la educación debe darse en condiciones de igualdad y de no discriminación, lo que significa que el sistema educativo público tiene que tratar de garantizar que paulatinamente se vayan cerrando brechas. Por ejemplo, es claro que la educación en los
sectores y en las zonas urbanas suele tener mejores condiciones que en las zonas rurales porque son mucho más atractivas, por ejemplo, para los maestros que cuentan con mayor formación, porque implican menores dificultades en condiciones de vida para los trabajadores de la educación y porque muchas veces permiten que un conjunto de servicios asociados, como por ejemplo el Internet, el agua potable, la energía eléctrica, están mucho más disponibles en esas áreas urbanas. Eso significa que necesariamente van a haber de entrada unas condiciones de desigualdad, aunque se garanticen, digamos, la presencia de un maestro y un edificio escolar. En las zonas rurales es necesario poner especial énfasis en otro conjunto de condiciones para garantizar igualdad. Por ejemplo, dar incentivos a maestros y maestras para que vayan a habitar, a vivir y a impartir educación en zonas rurales de difícil acceso, donde existe, por ejemplo, en el caso colombiano, conflicto armado o muchas otras condiciones de mayor dificultad y es necesario pagar mejores salarios, dar bonificaciones, porque de lo contrario no van a tener la atractividad para quienes se van a enrolar como maestros en el servicio público educativo. Y no discriminación, y es que las escuelas están dentro de la sociedad y la sociedad, particularmente toda sociedad, ¿no? Pero particularmente las sociedades que son el resultado de un proceso de colonización y de históricas desigualdades, han heredado profundas conductas y prácticas de discriminación. Y eso necesariamente va a ser parte de la escuela. Entonces la escuela tiene que ser consciente de las discriminaciones que la atraviesan cotidiana y permanentemente y tiene que desarrollar políticas públicas debidamente financiadas para luchar sistemáticamente contra esas prácticas discriminatorias, visibilizarlas, construir una reflexión colectiva de cómo superar estas prácticas discriminatorias, trabajar con todos los actores de la escuela, padres de familia, los estudiantes, los trabajadores de la educación, entre ellos los maestros, los directivos docentes, todos conscientes de que existen esas discriminaciones y que la escuela tiene que ser un lugar donde eso se cuestiona, donde eso se trabaja y donde se promueve la superación de esas discriminaciones. Sabemos que todo esto está muy desprovisto de atención, todos los temas que tienen que ver con el bullying, con el racismo, con el sexismo, la xenofobia, están muy presentes en la escuela y muchas veces se piensa que la escuela pública lo único que tiene que hacer es impartir áreas académicas y quizá formar a los chicos y chicas para que presenten pruebas estandarizadas y luego tengan mejores condiciones de empleabilidad. Ese discurso ya se sabe que tuvo una gran expansión, un gran desarrollo en los años 90 y 2000, está muy cuestionado porque ya el rol de la escuela está muy claro, que tiene que dialogar sobre todo con múltiples otras formas de socialización que tienen los niños, niñas y jóvenes disponibles y presentes, las tecnologías de la información y la comunicación, las pantallas y demás, y que la escuela tiene que ser un lugar para deconstruir todas esas discriminaciones y desigualdades y poderlas tratar en colectivo con miras a generar un mayor nexo social de igualdad y de superación de la discriminación. Entonces, finalmente, es una educación también para toda la vida y eso tiene que ver con la igualdad y con la no discriminación. Es decir, los sistemas públicos educativos con miras a garantizar el derecho humano a la educación tienen que entender que su labor no consiste solamente en ciertos ciclos escolares, sino que tienen que garantizar a toda la sociedad un vínculo permanente con el proceso educativo y que tienen que aspirar a ampliar cada vez más la escolaridad y los niveles educativos de la sociedad. Y que además tienen que garantizar, y esto es muy importante, a los más pequeños, a los que tienen mayor edad y a todos aquellos que en su momento quizá no pudieron participar del proceso escolar en las edades escolares establecidas para ello, les tiene que garantizar condiciones de posibilidad para que puedan culminar esos ciclos y para que puedan acceder de manera paulatina a niveles mayores de formación. Entonces, son estas condiciones que acabé de mencionar las que a rasgos generales, pero creo que esto es una serie de tratados internacionales y una serie de detalles que pues obviamente no los hemos abordado aquí en toda su completitud, pero este conjunto básico de condiciones nos hablan de que una cosa es mera educación y otra cosa es el derecho humano fundamental a la educación.
valga la pena ahí hacer un comentario. La ley que en este momento está teniendo trámite en el Congreso de la República es una ley que apunta a regular en Colombia o a reglamentar la forma en que el Estado y otros actores tienen que garantizar el derecho humano a la educación, porque resulta que en Colombia no existía ley estatutaria de educación. La Constitución creó el derecho humano fundamental y la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo venía desarrollando, pero el Congreso se había abstenido durante 30 años de generar una ley estatutaria de educación, o sea, una ley que reglamente el derecho a la educación. Y lo que sí teníamos era una ley general de educación que lo que hacía era fundamentalmente reglamentar el servicio educativo público. Son dos cosas diferentes. No es que el servicio esté en contra del derecho a la educación, es que el derecho a la educación tiene una mayor amplitud y mayor prioridad. Es decir, si el derecho a la educación no está reglamentado, el servicio público educativo puede ser incluso en contra del derecho a la educación, pero puede ser insuficiente frente al derecho a la educación. Es necesario, evidentemente, reglamentar de manera estatutaria el derecho a la educación. Ahora, valga la pena señalar que es muy importante que eso no se quede solamente en algo declarativo, sino que tenga condiciones de posibilidad para realizarse. Es decir, todas estas condiciones tienen que ser realizadas y la realización depende de que existan las condiciones materiales que se concreten en un sistema educativo público que tiene, digamos, unas determinadas infraestructuras, tiene unos determinados gastos de inversión y tiene unos determinados gastos de funcionamiento. Entonces vamos a ver eso en detalle. ¿Cuál es el sistema educativo formal que tenemos en Colombia? Tenemos particularmente una edad escolar que va de los 3 a los 16 años. Esa edad escolar está establecida, digamos, de manera reglamentaria, pero digamos que a eso no se limita, como ya lo mencionamos, la garantía del derecho a la educación, pero para estos años reglamentarios de 3 a 16 años, lo que se llama la edad escolar, se establecen en Colombia los ciclos de preescolar, de educación básica primaria, básica secundaria y educación media. La Constitución estableció en un artículo específico, estableció 10 años de educación como obligatorios. Es decir, estableció un año de preescolar, que se llama transición, es el último año de preescolar, estableció 5 años de básica primaria y 4 años de básica secundaria como los años obligatorios de educación. Eso es algo que está intentando ampliar esta ley estatutaria, al incluir el preescolar de 3 grados, que ya en la ley 115 estaba señalado, de 1994, que es la Ley General de Educación, que no es estatutaria. Esa ley general había establecido que debían ampliarse el preescolar a 3 años, no solamente el transición, sino un año previo de jardín y un año anterior de prejardín. Es decir, que los chicos desde los 3 años debían tener el derecho de ir a la escuela o de obtener atención escolar. Entonces, esto hasta la fecha no se ha cumplido. En Colombia hemos avanzado paulatinamente, progresivamente a tener coberturas, digamos, importantes en el preescolar, pero no así en la edad de los 3 y los 4 años. Y ese es un problema importante, ya lo vamos a ver con algunas cifras. Además de eso, la básica primaria, 6 a 10 años de edad, eso está funcionando, también ha tenido una ampliación paulatina de la cobertura en los últimos 30 años, la básica secundaria de 11 a 14 años, pero la educación media no estaba considerada como obligatoria por parte de la Constitución. Entonces, lo que sí ha ocurrido es que esta educación que cubre a los jóvenes de 15 y 16 años, que es el 10º y 11 grado, la culminación del bachillerato, en casi todos los últimos planes de desarrollo, los más recientes, se ha establecido el propósito de universalizarla, pero hoy estamos lejos de la universalización del bachillerato completo. Es decir, esa educación, hay mucha fuga de jóvenes cuando terminan 9º grado y obtienen su certificado de educación
básica secundaria. No todos continúan a la educación media y además no en todas las regiones del país donde existe educación básica se tiene un paso garantizado a un establecimiento de educación media. Es decir, hay muchos lugares, municipios, incluso en el país, incluso corregimientos, en donde la escuela llega solamente hasta 9º grado y no se garantiza de manera clara el tránsito a la educación media. Simplemente se dice, tendría que ir a la cabecera municipal, pero es gente que muchas veces vive muy alejada de la cabecera municipal y que no tiene condiciones para continuar el bachillerato y el Estado no está garantizando como parte de esa accesibilidad y de esa disponibilidad del tránsito a la educación media. A eso responde que en buena medida la educación media hoy en Colombia no sea para nada cercana a no tenga para nada una cobertura cercana a la universal. Entonces, estamos teniendo claramente baches importantes en términos de la tríada fundamental en la educación preescolar, que tiene que ver con la primera infancia, y en la educación media de los jóvenes. Y eso obviamente tiene mucho que ver con el hecho de que la extraedad y posteriormente los enormes, digamos, déficit que tenemos en educación de jóvenes y adultos, porque no se les garantiza en su momento adecuado, en su momento, digamos, reglamentario, el acceso a la educación media y ya después no existen condiciones ni digamos, una clara responsabilidad del Estado frente a todos aquellos que en su momento no pudieron culminar esos ciclos educativos básicos. Muy bien. Además de eso, existen acciones de educación inicial y fíjense que se traslapan con la educación preescolar porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una serie de, digamos, modalidades de atención en jardines, algunos de ellos institucionalizados, otros hogares comunitarios, en donde en los últimos 20 años se ha dicho que se imparten acciones de educación inicial, pero es muy importante señalar que eso no es cobertura de preescolar, es decir, que allí no se está garantizando las condiciones claras, digamos, de un proceso educativo, sino que corresponden fundamentalmente a algunas acciones de educación inicial, algunas más completas que otras. Esto es todo un, digamos, un galimatías comprender cuáles son, quiénes están cubiertos en qué modalidades y qué tanto eso puede ser equiparable al preescolar. Ese es todo un trabajo, digamos, de cifras a comprender, pero sobre todo existe en este gobierno la vocación de ampliar muy rápidamente el jardín y el prejardín. Incluso en algunos de las modalidades institucionalizadas poder garantizar que existen esas condiciones para que diga, la cobertura del preescolar pueda ampliarse a toda la población de 3 y 4 años. Eso sí que estamos muy lejos de eso, pero quedó incluido en el plan de desarrollo y hay importantes discusiones acerca de los recursos para garantizar esto. La educación superior, obviamente estamos hablando de los pregrados, existen 37 universidades públicas, pregrados que van de 4 a 5 años de formación, posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados de 1 a 5 años de formación, y tenemos la educación técnica o tecnológica que va de 1 a 2 años de formación. Es muy importante señalar que existe toda una red de instituciones técnicas y tecnológicas públicas, pero que también existe un mercado enorme, tanto de educación superior, formal, universitaria, como de educación técnica y tecnológica. Adicionalmente a eso, existe la formación para el trabajo. Y es muy importante distinguir entre la técnica y tecnológica y la formación para el trabajo, porque el SENA, en su tradición y desde su creación, es una formación que no es propedéutica, es decir, es una formación que tiene como vocación formar a los trabajadores en oficios y en trabajos específicos sin que necesariamente eso haya implicado ciclos previos de formación. Es muy distinta la formación técnica o tecnológica que exige que sea terminado el bachillerato a una formación para el trabajo que tiene una vocación diferente y es capacitar
a los trabajadores para el desempeño de labores en el marco del aparato productivo. Esa era la vocación, digamos, original del SENA. Lo que pasa es que de principios de los años 2000 se empezó a transformar el SENA para ampliar la cobertura en educación superior con una serie de programas técnicos y tecnológicos. Y hoy en día tenemos un gran problema porque la formación técnica o tecnológica que se desarrolla en el SENA no es reconocida por el Ministerio de Educación como formación técnica o tecnológica, precisamente porque se trata de programas de formación para el trabajo. Entonces, aquí hay también todo un tema de equiparación y de vínculo entre estos dos subsistemas del sistema educativo. Bueno, señalar que todo esto es lo que históricamente ha construido la sociedad colombiana en términos de sistema educativo. Está muy lejos, obviamente, de garantizar esas condiciones básicas del derecho a la educación, pero de lo que se trata es de reconocer lo que hay para saber cuál sería el camino y dónde estarían los asuntos fundamentales para avanzar en la idea regulativa del derecho humano a la educación. Señalarlos, bueno, y tenemos la educación para jóvenes y adultos que existe en Colombia. Hablamos del ciclo 1 y los ciclos 2 a 6. La educación de jóvenes y adultos está dirigida precisamente a quienes cumplieron la edad y no pudieron asistir a los procesos de educación preescolar básica y media. Todas estas personas tienen derecho a que se les garantice lo equivalente, pero ya no en las condiciones escolarizadas, sino a través, en Colombia se ha diseñado, esto a través de otras modalidades, en Colombia se ha diseñado ciclos que van de un primer ciclo a un sexto ciclo. El primer ciclo es el que tiene que ver con la alfabetización y los ciclos 2 a 6 para que puedan acoger digamos, lo equivalente a la educación básica primaria y a la educación secundaria. Y obviamente que está toda la discusión también del acceso a la educación superior. Pero entonces existe, pero también sabemos que el acceso es bastante limitado, las condiciones de financiación son muy estrechas y son muy pocas las personas que logran tener realmente acceso a este tipo de modalidades de manera oportuna y con las condiciones adecuadas para garantizar su derecho a la educación. Muy rápidamente, siendo las 7:30, muy rápidamente, entonces voy a pasar a mostrar algunos temas de financiamiento y de justicia fiscal relativos al sistema educativo desde el punto de vista del derecho a la educación. Lo primero, señalar que en Colombia estamos hablando de alrededor de 11.1 millones, o sea, 11.100.000 personas que están en la edad escolar reglamentaria, que va de 3 a 16 años. Pero si nosotros vamos a ver la matrícula de estos 3 a 16 años, la matrícula, incluyendo la matrícula privada, solamente está por el orden de los 9.050.000 personas, 9.060.000. O sea que tenemos de todas maneras un bache de cerca de 2 millones de personas que deberían estar en la escuela y no están. Al mirar el detalle de quién es esta población, encontramos que la mayor parte de esa población es población que tiene 3, 4 y 5 años o tiene 15 y 16 años. Entonces estamos hablando de lo que señalábamos ahorita en el cuadro y es, tenemos graves problemas de déficit de cobertura en el jardín y el prejardín y tenemos graves problemas de expulsión de estudiantes en los años digamos, en su adolescencia y sobre todo en el quiebre que va de la educación media a la educación, perdón, de la educación básica a la educación media. Además de eso, es importante señalar que tenemos cerca de 1.580.000 personas que están en educación privada. O sea, de estos 9 millones solamente, cerca de 7,5 millones están en la educación pública. El otro 1,5 millones está en la educación privada, pero el 70% de ese 1,5 millones es de estrato 1, 2 y 3.
O sea, que está pagando la educación de su propio bolsillo cuando el sistema público debería garantizarles las condiciones para que hicieran su educación en un colegio público gratuito. Entonces, no deja de ser importante señalar que el sistema público, digamos, gratuito colombiano, solamente cubre a 7,5 millones de personas de los 11,1 millones de personas que tienen la edad para estar allí. 2 millones están por fuera y el 70% de 1.580.000, o sea, cerca de 1.200.000 personas, son de estrato 1, 2 y 3 y están pagando de su propio bolsillo en colegios privados. Bien. Miren ustedes además que hay unas enormes desigualdades, porque estos números son números agregados y que están recogiendo toda la sociedad en su conjunto, todo el país en su conjunto. Pero si uno quisiera ver desigualdades, hablando en términos de justicia fiscal, es decir, por la parte del gasto público, específicamente lo que tiene que ver con la educación, desigualdades importantes. Fíjense ustedes que nosotros tenemos brechas tan enormes como las que muestra en calidad de ejemplo esta gráfica. Tenemos que hay un municipio que se llama Magui, en el cual vamos a tener que la cobertura para los niños de 3 y 4 años de educación preescolar, jardín y prejardín es del orden del 3%, o sea, bastante baja. Y lugares como Bucaramanga, que es un centro urbano con cierto nivel de desarrollo económico, ingresos propios de parte de la alcaldía y demás, el máximo de cobertura que tiene es solo de 30% en jardín y prejardín. Entonces uno se pregunta, en el caso colombiano, existen profundas desigualdades, por un lado, entre quienes no pueden pagar de su propio bolsillo un jardín infantil, y además no cuentan con ninguna oferta de parte del servicio público educativo para poder escolarizar o para poder llevar al proceso educativo a sus niños de 3 y 4 años. ¿Qué pasa con esos niños de 3 y 4 años? Ya entran en condiciones de profunda desigualdad al grado de transición, que es el de los 5 años, porque básicamente otras personas que sí han tenido la posibilidad de pagarlo o se ubican en algunos pocos lugares donde existe un jardín, un prejardín público, ellos ya llevan 2 años de proceso educativo. Entonces ya en preescolar vamos a tener unas desigualdades muy importantes. Y esto no es una excepción. Todo el mundo sabe que en una familia que tenga condiciones de ingreso y que trabaja, necesariamente van a pagar algo para poder tener a sus niños de 3 y 4 años en algún proceso educativo. Pero si eso está sujeto al mercado, pues los hay de distintos precios. Y esos precios están muy vinculados a lo que pasa allí en esos lugares. Y muchos de ellos ni siquiera acceden a un jardín prejardín, sino simplemente a una madre comunitaria, lo cual, digamos, no habla mal necesariamente del cuidado que puede ofrecer una madre comunitaria, pero otra cosa muy distinta es qué política educativa y qué recursos está trasladando el sistema educativo a ese hogar comunitario para que haya efectivamente ahí un proceso de 2 años de educación inicial. Son dos cosas diferentes y eso es lo que nos está dando. Pero si vamos a ver los otros niveles escolares, vamos a ver que las desigualdades en un municipio como Magui con relación a ciudades como Bucaramanga pues son abismales. Por ejemplo, el grado de transición solo tiene una cobertura del 26% en ese municipio, mientras que en Bucaramanga es cobertura completa. Igual en la básica primaria, solo de cada 10 niños, 3 hacen primaria en ese municipio y en Bucaramanga la cobertura es completa. Lo mismo para la educación básica, secundaria y para la educación media aún peor. Es más bajo que en la educación básica la cobertura para ese municipio de Magui, y en Bucaramanga vamos a tener que ahí ya empezamos a ver también una brecha, aún en un centro urbano con todas, digamos, con una de las mejores condiciones económicas de accesibilidad y demás que tiene el país, vamos a encontrar que ya hay un 8%, o sea, de cada 100 niños hay 8 que se fugan de la educación, es decir, que son expulsados del proceso educativo. Bien,
Sigamos avanzando. En Colombia es importante señalar, y esto está relacionado con lo que acabé de mencionar, que el gasto público en educación es del 4.5% del PIB. Digamos, si uno toma los últimos 20 años, ha estado por el orden del 4.3, 4.4% del PIB. Pero fíjense ustedes que siempre hay un rango importante de gasto privado en educación, que ha estado por el orden del 3% del PIB. O sea, nosotros tenemos una participación privada, gasto de bolsillo, dependiente de la condición económica, en una sociedad profundamente desigual. Tenemos dependiendo el acceso a la educación de eso. Es decir, siguen dependiendo muchos niños, niños y jóvenes de la capacidad de gasto privado que tienen sus familias para poder acceder a la educación. Aquí podemos ver eso mismo, ya digamos planteado en términos de proporciones. Fíjense ustedes que para el año 2021, esta es una cifra mucho más reciente, el porcentaje de la riqueza nacional para ese año 2021 que se gastó en todo el sistema educativo fue de 4.87% del PIB, mientras que el gasto privado fue de 2.7%. Este es gasto público. Esto significa que 64% del gasto en educación es público, mientras que el 36% es privado. Esta proporción sigue siendo muy importante. Y como lo mencioné, este gasto privado no solamente es un gasto oneroso, existe cerca de 1.200.000 personas que siguen siendo estrato 1, 2 y 3 y que no ven como opción aceptable ir a la escuela pública gratuita. Esas personas prefieren usar sus menguados recursos. Estamos hablando de gente que no tiene más de 3 salarios mínimos, máximo 4 salarios mínimos, y eso en el extremo de ingresos mensuales, pero que prefieren tomar dinero de ahí para poder ir a una escuela privada. Yo no conozco estudios, digamos, que hayan tratado con juicio las razones por las cuales se toma esa decisión, pero digamos que ahí es necesario discutir en qué condiciones se encuentran las escuelas públicas en muchos barrios populares de las principales ciudades de Colombia y cómo es la percepción que tienen las familias frente a los colegios públicos. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado el gasto público con respecto al PIB, pero distinguiendo educación preescolar básica, media, educación superior? El resumen de este cuadrito básicamente es que digamos, en una mirada de largo plazo, gastamos como proporción del PIB solo 3.6% del Producto Interno Bruto en educación preescolar básica y media. O sea, en eso que les mostré que es los 3 años de preescolar, los 5 de primaria, los 4 de secundaria básica y los 2 de media. Para eso dedicamos 3.5% del PIB y dedicamos solo un punto del PIB para toda la educación superior pública. Bueno, como ya sabemos que son 1.700 billones de pesos, podemos hacer las cuentas y un poco es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, después de esta diapositiva, quizá puedo pasar esta diapositiva muy rápidamente, simplemente voy a hacer la mención para poder ver ya esos valores correspondientes. Pero básicamente señalar lo siguiente. El Estado recauda recursos y los asigna a través del presupuesto general de la nación. Ya sabemos que una parte del recaudo son los ingresos corrientes, de los cuales los más importantes son los tributarios, otros son los ingresos de capital, ya eso lo tratamos en la sesión anterior, algunos vienen de las empresas públicas, otros de otro tipo de inversiones de portafolio que tiene el Estado, bueno, y demás. Lo cierto es que eso se presupuesta y eso va a los ministerios. Para el caso de la financiación de la educación preescolar básica y media, hay recursos que van por la vía del Ministerio de Educación y otras instituciones que envían recursos al sistema educativo. Por ejemplo, el MINTIC tiene algunos programas que van dirigidos al sistema educativo. El DPS envía transferencias que se condicionan a la asistencia escolar de niños y niñas, lo que se llamaba Familias en Acción. Entonces, ese tipo de recursos también van al sistema educativo, además de los que van como la inversión del Ministerio de Educación. Pero además de eso, y esto es lo importante de esta diapositiva, la mayor parte del financiamiento no va por la vía del Ministerio de Educación. O sea, no es un gasto que se haga en estas instituciones del nivel nacional,
sino que va por la vía de las transferencias territoriales. Entonces, esas transferencias territoriales se envían del recaudo de recursos del Estado directamente a los departamentos y a los municipios del Estado-Nación, directamente a los departamentos y municipios. Vienen a ser 30.7 billones de pesos solo SGP en educación para este año. Y eso se envía a los departamentos y municipios, ellos los gastan a través de sus secretarías de educación. Ahí también llegan al municipio ciertos recursos del Ministerio de Educación de Inversión, los recursos de las otras entidades del nivel nacional, y eso finalmente se envía o se invierte en el sistema de escuelas, en el sistema escolar de cada municipio, cada departamento, de cada entidad territorial, cada distrito también. Pero como les mencionaba, el DPS envía algunas transferencias a las familias y las familias envían esos recursos también a las escuelas. El SGP tiene una transferencia que no es muy grande, que se llama la transferencia de gratuidad, que se envía no a través de los departamentos o de los municipios, sino directamente también a las escuelas. Y todo ese gasto, todo esto que ustedes ven aquí, todas estas flechas que llegan aquí a la Secretaría de Educación o acá a las escuelas por la vía de las familias, viene a ser el 3.5% del PIB. Entonces, en valores, en billones de pesos, el presupuesto total en educación pasó en 2023 al 2024 de corresponder a 59 billones de pesos, pasó a 70.4 billones de pesos. Este es un cambio muy importante. Estamos hablando casi de 11 billones de pesos, un poco más de 11.3 billones de pesos que aumentó el presupuesto en el último año, el presupuesto de educación. Este es el presupuesto de 2024, el que se está ejecutando este año. Ahora bien, esto es toda la educación preescolar, básica, media y superior también. Pero la educación preescolar básica y media, la parte básica y media, son de estos 70 billones de pesos, solo 58.3, pero fíjense que hubo un salto muy significativo de 10 billones de pesos, de 48 billones a 58.3 de aumento entre 2023 y 2024. E igualmente, en educación superior hubo un aumento de 10.8 billones a 11.9 billones de pesos. Aquí hay un gasto que se califica como transversal, o sea que se gasta de igual manera en educación preescolar básica y media, igual superior. Ese sí se sigue manteniendo en 300.000 millones de pesos para los 2 años. No tuvo un aumento, digamos que el mayor aumento estuvo en los ciclos o niveles de preescolar básica y media y educación superior. Bien. Ahora, ya específicamente el gasto público en educación preescolar básica y media, fíjense aquí hay algo interesante y es que históricamente se venía clasificando el pago de pensiones docentes como parte del gasto educativo. Y esto es un error, digamos, esto ha sido una gran equivocación contable porque el pago, los recursos que se usan para garantizar las pensiones de los maestros que en algún momento trabajaron en el magisterio, pero que hoy en día están pensionados, no se pueden contabilizar como parte del gasto público en educación y se venía haciendo. Al retirar ese gasto, fíjense que las cifras bajan al 3.03% del PIB. O sea, ya no estamos hablando del 3.5, sino del 3.03%, porque ese gasto, esas transferencias al magisterio son importantes. Estamos hablando de cifras cercanas a los 10 billones de pesos al año. Entonces, si yo retiro esos 10 billones de pesos al año, ya estos recursos no son los que están aquí planteados, sino se le retiran esos 10 billones de pesos. Eso es muy importante porque todavía no se hace esa depuración de manera oficial, pero ya existen cifras disponibles que permiten hacer unos cálculos que son mucho más precisos en términos de esa disponibilidad de recursos. Y si uno tiene en cuenta que al retirar ese gasto, Colombia tiene una proporción de inversión en educación preescolar básica y media menor, pues al comparar con el resto de países de América Latina, Colombia cae en el ranking de inversión y de gasto público en educación preescolar básica y media.
Ahora veamos esos recursos, cómo se distribuyen por fuente de financiamiento. O sea, si estamos hablando de esas cantidades de 70 billones de pesos para educación y 58 para educación en general y 58 para educación preescolar básica y media, pues veamos cuáles son las fuentes de financiamiento. Aquí tenemos, están aquí abajo con las siglas, el Sistema General de Participaciones, que son las transferencias territoriales. Por ahí en la pregunta creo que me estaban mencionando qué había pasado con la reforma al SGP, ya les voy a comentar para ir cerrando, pero señalar que el SGP sigue siendo la principal fuente de financiamiento, pero entre 2002 y 2021 su participación ha caído de manera muy importante. Pasó de ser 80.2% del financiamiento de la educación preescolar básica y media a hoy ser solamente el 58.7%. ¿Y qué es lo que ha aumentado? Son fundamentalmente las otras transferencias del nivel nacional que se han triplicado, pero es que aquí se están incluyendo las transferencias que se hacen para pagar las pensiones de los maestros. Entonces, claro que esto ha aumentado, pero si nosotros cogiéramos, no tuviéramos en cuenta en realidad este rubro, porque refiere fundamentalmente al pago de la seguridad social de maestros que hoy ya no hacen parte del magisterio, tendríamos que la participación del SGP es un poco más alta. En la siguiente diapositiva lo mostramos. ¿Qué ha ocurrido con la participación de la inversión del Ministerio de Educación, o sea, el nivel nacional directamente? También se ha más que duplicado. O sea que la caída del SGP ha sido compensada con el mayor protagonismo del nivel nacional directamente gastando, o sea, una cierta tendencia a la recentralización de la decisión y del gasto en la inversión educativa. Bien. Y tenemos las otras entidades del nivel nacional que pasaron de representar 3.2% a 6.4%. ¿A qué nos referimos con las otras entidades del nivel nacional? Eso que les mostré como el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones o el Departamento de Prosperidad Social, que realiza gastos sectorizados, pero que van también a estar vinculados a la educación preescolar básica y media. Y finalmente, el gasto de recursos propios de las entidades territoriales. Fíjense que también hay un aumento de participación, ya no tan importante, pero de todas maneras significativo, de 7.5% que representaban en 2002 a 9.8%. O sea, había un aumento de cerca del 25% de su participación con relación a lo que tenían en el año 2002. Entonces, esas son las fuentes de financiamiento, son fundamentalmente esas 5 fuentes de financiamiento del sector educativo en lo que tiene que ver con la educación preescolar básica y media. Esas mismas fuentes aquí ya las vamos a ver retirando el gasto en pensiones y eso implica que este 21% pasa a ser solamente el 6% de esas otras transferencias del nivel nacional y el SGP no es solo el 58%, sino en realidad es el 68% de toda la financiación. La inversión del MEN viene a ser el 2%, las otras entidades del nivel nacional el 13% y las recursos propios de las entidades territoriales es cerca del 10%. Bien, ahora importante señalar ya esto en específico para cada estudiante, ¿qué significa? Si uno toma esta totalidad de recursos y la divide, todas las fuentes que están aquí, y la divide por esos 7,5 millones de estudiantes que todos los días transitan por el sector educativo, vamos a encontrar que la transferencia o el gasto por estudiante está por el orden de 4,5 millones de pesos. Es decir, cada estudiante hoy, en promedio, recibiría 4,5 millones de pesos por todos los rubros asociados a su paso por el sector educativo. Es un promedio, obviamente, de los cuales 3.2 millones de pesos vienen del Sistema General de Participaciones. Esta es la cifra por estudiante, per cápita. Este cuadrito básicamente lo que muestra es que la participación que tienen en esta torta las entidades territoriales es muy variopinta, es decir, es muy desigual, porque una cosa es lo que puede agregar al presupuesto educativo la ciudad de Bogotá, que agrega de cada 10 pesos 3, y otra cosa es lo que puede hacer
la mayoría de municipios de categoría 5 y 6 que básicamente no agregan nada porque no tienen recursos propios. Sus recursos propios siempre suelen ser mermados. Vi cifras del año pasado que señalan que la mayoría de municipios de categoría 5 y 6 no cuentan con mayores recursos que superen 5.000 millones de pesos al año, recursos propios, para atender todos los sectores y todos los temas que tiene que manejar un municipio. Entonces, obviamente que ellos lo que hacen es tomar las transferencias del SGP y con eso funciona el sector educativo. Entonces, aquí está muy claro que de 3.2 billones que en 2018 daban las entidades territoriales en su conjunto, 32 departamentos, 1.138 municipios, 10 distritos, de todo eso, si uno saca solamente a los 10 distritos, ya estamos llevándonos cerca del 40%, de más del 35% de todos esos recursos. O sea, no es cierto que esos otros recursos que no son el Sistema General de Participaciones se van a distribuir de manera equitativa. Es una profunda desigualdad porque son solamente aquellos lugares en donde existen bases tributarias propias, fundamentalmente las 10 principales ciudades del país, las que pueden agregar recursos adicionales al sector educativo. Entonces, en buena Sí. medida, ¿sí? Una inquietud. Pregunta un participante o participante. ¿Esto significa que la educación en Colombia está bastante desfinanciada y la situación es más grave en los municipios más pequeños y alejados? Exactamente, sí, está profundamente desfinanciada y la situación es más grave en las zonas rurales y en los municipios más pequeños. Voy a pasar justamente a eso, digamos, con detalle, pero antes quería mostrarles el por qué. Hemos visto, miren, esta parte de la torta es el SGP y el SGP es lo que financia la educación en la mayoría de municipios más pequeños y alejados. Pero el SGP ha tenido una historia de recortes, eso ya lo he comentado varias veces en este tipo de espacios, por eso lo voy a hacer muy rápido. Una historia de recortes porque el Sistema General de Participaciones son las transferencias territoriales que fueron incluidas en la Constitución. Se les estableció que tenían derecho a esas transferencias territoriales al 46.5% de los ingresos corrientes de la nación. Es decir, que esa bolsa de impuestos, impuestos históricamente regresivos, pero que esa bolsa se iba a sacar 46.5% para devolvérselo a municipios y departamentos para que financiaran 4 sectores: el agua potable, el saneamiento básico, o sea, los alcantarillados, la salud pública y la educación. Pero entonces ese compromiso que se llamó la descentralización y que se concretó en los artículos 356 y 357 fue reformado 2 veces. En el año 2001 se tuvo la primera reforma y ahí desapareció, digamos, se desligó de ese 46.5% la cantidad de recursos que se transfieren a municipios y departamentos por cuenta del SGP. Había una crisis económica y con motivo de esa crisis económica se dijo que era necesario ralentizar el crecimiento de esa bolsa, pero solamente por un periodo de tiempo hasta el año 2008 y que después de 2008 se volvería al acuerdo constitucional. Entonces, durante esos años, esa bolsa solo creció la inflación más 2 puntos porcentuales, o sea que creció muy poco por encima de la inflación en términos reales. Pero cuando llegó el momento de volver a la fórmula original, se pasó una nueva reforma constitucional. La primera la hizo el gobierno de Pastrana, esta segunda la hizo el gobierno de Uribe, y se pasó una nueva reforma constitucional para no volver ya nunca más, es decir, para que esto que era transitorio se volviera permanente. Se dijo que los primeros 7 años iban a aumentar esta bolsa, la inflación, más unos puntos porcentuales, pero que a partir del año 2016 ya iban a aumentar, era con relación a otra fórmula. Es decir, desaparecía el 46.5% y lo que quedaba aquí después de todo este tiempo de haber ralentizado la bolsa iba a crecer como un promedio móvil, es decir, el promedio de crecimiento de los ingresos corrientes de los últimos 4 años. O sea, básicamente se detuvo durante, de 2002 a 2016, durante casi 15 años, el crecimiento de la bolsa creció muy poco, mientras que los ingresos corrientes crecieron mucho más rápido, ya les muestro la gráfica, pero la bolsa de transferencias con la que se financia de manera más importante la educación se congeló o se ralentizó.
pero luego sí se congeló, porque a partir del año 2016 se dice que solo va a crecer lo que crezcan los ingresos corrientes de la nación. Es decir, que si los ingresos corrientes de la nación crecen en los últimos 4 años mucho, pues ese promedio va a la bolsa. Si crecen poco, van a la bolsa. Incluso si crecen por debajo de la inflación, disminuyen. Y eso significó, esas dos reformas constitucionales significó nada más ni nada menos que la participación del SGP o las transferencias territoriales en los ingresos corrientes de la nación bajó de 46.5% a, en el año actual, estamos en el 20% de los ingresos corrientes de la nación. El año pasado. O sea, fue una caída abrupta de participación de los recursos dirigidos a las competencias sociales en los niveles subnacionales del Estado, donde existe justamente la responsabilidad de garantizar educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Se disminuyó de manera muy importante la participación frente al recaudo. Esto es muy importante porque esto es pura justicia fiscal. Significa que este país en los últimos 30 años ha usado la plata para otra cosa. Es decir, ha recaudado, ya vimos cómo es el problema tributario y ya vimos los resultados tributarios, 19 reformas tributarias, solo una parcialmente regresiva, porque hay que ver es la estructura del asunto, pero en el nivel del gasto lo que hemos hecho es disminuir y ralentizar la bolsa social, que va a municipios y departamentos a garantizar el derecho a la educación, porque en la mayoría de municipios y departamentos no hay recursos propios, y esos recursos de las otras transferencias del nivel nacional no llegan allí o llegan de manera muy mermada, y de las otras entidades del nivel nacional, pues sabemos que llega Familias en Acción, pero esto es un recurso subsidiario que no va a financiar ni las infraestructuras educativas, ni el pago de salarios, ni las dotaciones escolares, ni el resto de condiciones para garantizar la aceptabilidad, la adaptabilidad, la disponibilidad y la accesibilidad en el servicio educativo, que es lo que debe garantizarse según el derecho a la educación. Entonces ya voy cerrando un poco, señalar que debido a estas dos reformas constitucionales dejaron de ir hasta el año 2022. Yo hice la cuenta, nosotros hicimos la cuenta, eran 217 billones de pesos que han dejado de ir a educación, solamente a educación, y eran más o menos 410 billones de pesos que han dejado de ir a toda la bolsa del SGP y que los había recentralizado el nivel nacional de gobierno y los había utilizado en otras cosas diferentes. El pago del déficit pensional que se tiene, el pago del aumento del servicio de la deuda de manera muy importante y también de manera muy importante el aumento del gasto militar. Bien, estas gráficas son importantes porque muestran cómo aumentó el ingreso corriente de la nación. Fíjense, es este que está acá, el ingreso corriente de la nación. Y miren lo que pasó con la bolsa de transferencias para educación. O sea, un gran dinamismo en el recaudo tributario con todas esas reformas. Esto es año 2003 al año 2018. Todas las reformas tributarias que nos subieron el IVA, que bajaron el umbral de renta para que tuvieran que pagar gente de menos ingreso, declarar renta. Todo esto que permitió aumentar el recaudo, además del crecimiento económico, mientras que la educación obtenía este muy mermado crecimiento en los recursos para su financiamiento. Igual, aquí digamos que lo ponemos todo en el mismo estándar para poder comparar y quitamos la inflación y esto nos da, digamos, esta es la senda de crecimiento del SGP en educación y esto fue todo lo que creció los ingresos corrientes de la nación. Esta brecha significa que no pudo participar de las mismas tasas de crecimiento el financiamiento de la educación cuando lo hubiera podido hacer si no se hubieran hecho esas dos reformas constitucionales al SGP. Y para terminar estos dos datos, miren, ya les mostraba hace un momento cuánto se asigna por estudiante con todas las fuentes de recursos. Estamos hablando de cerca de 4,5 millones de pesos para el año 2023. Esa misma capitación, digamos esa misma transferencia, pero solo la del SGP, para el año 2017, volvámonos un poquito, ya tengo la gráfica más actual en la que sigue, pero para el año 2017, solo la transferencia del SGP, sin tener en cuenta estas otras fuentes, era para cada uno de los niveles esta, 2,4 millones de pesos por estudiante,
para preescolar, 1.9 para primaria, 2.1 para secundaria y 2.2 para media. Pero en ese mismo año se hizo un estudio contratado por el Ministerio de Educación de cuánto costaba la canasta educativa. En promedio, para preescolar 6.4 millones, 6.3 para primaria, 7 millones para secundaria y 7 para media. Entonces, la diferencia entre las dos es la brecha que tiene un municipio de categoría 5 o 6, porque esos municipios no tienen recursos adicionales, sino la capitación que les envían del SGP. Entonces, esas brechas eran del orden del 63 al 70%, al 69%. Pero al hacer la misma cuenta en el año 2021, esas diferencias eran del orden de el 66 al 72%. O sea, en vez de mejorar la situación en los 4 años subsiguientes, se empeoró la situación de la brecha y sobre todo la que afecta a los municipios más pequeños que no tienen bases tributarias propias para poder asignar recursos propios adicionales al gasto educativo. Pero si además tenemos en cuenta este último estudio que hizo el Ministerio de Educación, la canasta educativa ya no cuesta 6 millones de pesos, sino que una canasta educativa completa está por el orden de 14.2 millones de pesos. Y hoy tenemos una asignación del SGP de 4.5 millones de pesos. Entonces, tenemos 4.5 millones de pesos contra un costo de canasta de 14 millones de pesos. Seguimos manteniendo una brecha de alrededor del 70% con relación a el costo completo de la canasta educativa. Y recuerden ustedes que aquí está la gráfica, perdón, me devuelvo y con esta termino. La gráfica mostraba, aquí está, que el SGP es 3.2 millones de pesos en 2021, 3.2 millones de pesos lo que asignaba. Si uno incluye todas las fuentes es 4.5, pero realmente ese costo de canasta educativa que está por el orden de 14 millones de pesos, bueno, habría que inflatar este 3.2, hay que compararlo es contra la asignación del SGP, que en la mayoría de municipios del país, que son de categoría 5 y 6, es la principal fuente de financiamiento de la educación. Nosotros hicimos un estudio, hay que volverlo a actualizar por allá, hace unos 10 años que mostraba que municipios del tipo, nosotros comparamos Bogotá, Villavicencio, Cartagena, Armenia, Montenegro, Quimbaya. En Montenegro y Quimbaya, el SGP, el gasto en educación era 99% de SGP, 98% de SGP. Ya en Armenia era 95% SGP, en Villavicencio era 95% SGP, en Soacha 94% SGP. En Medellín y Bogotá sí ya era diferente. En Bogotá era cerca, el SGP era el 78%, en Medellín era un poco más, como el 83-84%, porque estos municipios, distritos, tienen capacidad de recaudar y poner algo adicional, pero como ven, municipios que no estamos hablando de la mayor periferia, pero sí estamos hablando de municipios que tienen bases tributarias muy mermadas. Montenegro y Quimbaya, por allá está el Panaca, y esto no son precisamente, hay carreteras, hay agua potable, hay un centro urbano, pero las necesidades del municipio no dan para que usen los recursos propios del municipio a, digamos, complementar la inversión educativa. Allá el sistema escolar se financiaba en lo fundamental con los recursos del Sistema General de Participaciones. Y la historia del Sistema General de Participaciones, como aquí se mostró, es esta. Es la de perder una participación dramática en los ingresos corrientes de la nación. Ustedes ven pasar del 46.5% al 20% de los ingresos corrientes de la nación. O sea, en términos de justicia fiscal, para terminar, habían algunas otras diapositivas, pero para terminar, porque creo que ya tenemos más o menos el tiempo justo, pues efectivamente tenemos grandes desigualdades, todavía unas brechas de acceso enormes, importantes, pero además tenemos insuficientes recursos que siguen siendo dirigidos a los lugares donde justamente hay mayores condiciones económicas, y los perdedores un poco en todo este esquema son los principales, digamos, las zonas rurales, las zonas apartadas y los municipios, la mayoría de municipios que tienen menores condiciones
de recaudo propio. O sea, tenemos todavía profundas desigualdades y todo esto ha sido muy claramente registrado. Yo los invito a que ustedes traten de revisar todos los materiales que la misión de descentralización que ha funcionado durante este periodo de gobierno ha hecho, que son informes muy valiosos porque ellos han ido a mirar muy en detalle las profundas desigualdades que hay en términos tributarios, en términos de capacidad administrativa, pero también en términos de garantía de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Entonces vale la pena que ustedes, si quieren profundizar en el tema, puedan acceder a los resultados y a los informes que ha presentado, los informes de avance que ha presentado la misión de descentralización que se encuentra en el Departamento Nacional de Planeación y que está en cabeza el profesor Darío Indalecio Restrepo, también de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Yo dejaría ahí, agradezco, me excuso un poco por la amplitud de la exposición, hay mucho material adicional, compartiré la presentación para que se las hagan llegar y agradezco mucho la atención que han prestado a la presentación. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Muy amables, sí. Y agradecemos también a todas y todos los participantes. Entonces, tan pronto tengamos la presentación, la vamos a circular. Es muy importante seguir profundizando porque entendemos las desigualdades de este país y la situación de empobrecimiento de la educación en que se ha mantenido históricamente y que se ha agravado mucho más en los últimos años. Entonces agradecemos muchísimo a Ilis por todo su aporte. Seguramente lo estaremos invitando a otras tantas de estas charlas. Nos parece muy importante el aporte. Si quedan preguntas, dudas, las pueden colocar en el chat de la red EPJA y nos mantenemos en comunicación. Muchísimas gracias. María, no sé si tienes algo más que agregar ahí en el chat. No, Ahí muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas quienes nos acompañan. Prontamente les estaremos invitando a la tercera sesión en el marco de este ciclo que venimos realizando en el proyecto hacia la incidencia política de la EPA con apoyo de la DBB Internacional. Entonces, les agradecemos muchísimo. Gracias, Iris, como siempre. Y bueno, aquí estamos. Muchas gracias a ustedes, muy amables. hasta luego, que estén bien. Vale. Chao, Muchas gracias, chao. hasta luego. Hasta luego, profes. Hasta Chao. luego, Chao. hasta luego. Chao, Paulina. Chao, Sandra. Chao, profes. Chao. Gracias, profe Irish. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Bueno, también Preguntas para ti. quedaron muchas. Hay que plantearlas en el chat, Paulina, y las hacemos llegar a Ilis para que nos ayude con Uy, eso. sí, a mí me quedaron, Sí. pero demasiadas preguntas. Profe Pilar, qué Tenemos- bien. Bueno verla, Pilar. Bueno. Ay, sí, No, les qué estaremos entonces enviando la presentación. Eso es muy importante. Gracias, María Ay. Elena, qué rico ver a Pilar. Sí, mucho. Sí, qué Hola, bueno. profe Qué Pilar. rico ver a Chao. Pilar. Quería Gracias, saber igual. quién está en quién está con el nombre de usted. No sé quién es. Usted. Ah, Bueno, Bueno, un buena abrazo noche muy grande. Bueno, Chao, bienvenidos y chao, bienvenidas en todos y gracias. a chao. ustedes. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Chao. 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 Carlitos, dígale a su papi que si quiere cafecito y bajen y tomamos cafecito.